Desde la comunidad educativa del Liceo número 2, Antonio Grompone, contar con la presencia del señor director de Cultura y contar con la presencia también casi que de la Comisión en pleno del Patrimonio Histórico de Salta. Es para nosotros un gran halago. Y hay un motivo muy especial, es la presentación de un ensayo, de un libro del profesor Federico Olajuaga Bachín, el cual es oriundo de Minas, estudió en el Centro Regional de Profesores del Este, recibiéndose como profesor de Ciencias Sociales en la especialidad de Historia. A pesar de ser muy joven, ya tiene una maestría lograda en la República Argentina y a su vez ha incursionado también en el periodismo. Esta es definitivamente una tarde muy especial para mí, una tarde que tiene algo distinta a otras. No solo porque estoy en esta hermosa y bella ciudad que hacía muchos años que no visitaba, mis recuerdos son mayormente de la infancia, sino porque además estoy en las instalaciones, estoy haciendo uso de la palabra, en las instalaciones de la Escuela Irán. Quizás para los salteños esté ya incorporada en su vida. Para los que miramos desde otros departamentos y desde otros lugares, la Escuela Irán, la primera laica y gratuita, allá en aquel complejo y difícil año de 1856, comenzó a hacer camino al andar. Y hoy yo tengo el honor de poder hablarles desde este lugar. 20 años antes de la Reforma Vareliana, es un elemento interesante a tener en cuenta, sobre todo para valorar el peso enorme que esta escuela tiene. Una escuela racionalista, una escuela que defiende y promueve el principio laico, una serie de principios que son muy caros para la sociedad uruguaya toda, ya a esta altura, son patrimonio de todos los uruguayos. Y después, evidentemente, porque, y es un elemento que me toca y lo quiero mencionar, es porque el primer director de esta escuela fue nada más y nada menos que el general Leandro Gómez, una formidable figura de nuestra historia, bastante olvidado, esa es una apreciación personal naturalmente, pero también fue el primer director de esta institución. Hay un bellísimo discurso de este ilustre oriental que no tiene desperdicio. Y después una escuela que naturalmente le ha dado la posibilidad de ser, de poder realizarse a jóvenes muy humildes, a personas que de otro modo no habrían podido desarrollar su personalidad. Y ese es el caso incluso del propio Antonio Miguel Grompone Passaro, que es sobre quien vamos a hablar, a intentar mencionar algunos de los principales elementos biográficos, eso por un lado. Por otro lado, vamos a intentar en la conferencia de hoy, luego de mencionar sintéticamente algunos de los principales elementos de su biografía, las características centrales de su pensamiento, y luego los voy a invitar a que veamos parte de su producción bibliográfica y traerla hacia el siglo XXI y ver qué tan vigente es su legado. Por eso el título de la charla de hoy, Un faro en la tormenta. Así lo siento yo, así lo sentí como educador cuando comencé la confección de ese ensayo que, bueno, resultara premiado por un certamen de ensayos organizado por la Masonería del Uruguay. Precisamente era el título de la convocatoria: Antonio Miguel Grompone, el compromiso de educar. A partir de esa convocatoria me puse a trabajar y a conocer y a admirar verdaderamente a un ser humano de excepción y a un educador formidable. En estas épocas tan difíciles desde el punto de vista educativo para toda la sociedad en general, pero en particular para los que también abrazamos esta magnífica carrera de manera vocacional, que es la educación,
sentimos que hay una serie de elementos muy complejos y encontrar a figuras como Grompone, que en pleno siglo XXI siguen teniendo una enorme vigencia pese a los años transcurridos, sin duda es para nosotros una luz de esperanza, y así lo vi yo y así lo considero, por eso mismo un faro en esta tormenta. Trataremos de explicitarlo en este trabajo. Es fruto de la generosidad de esta institución que hoy podemos estar hablando de Antonio Miguel Grompone. De otro modo, probablemente Grompone habría sido el hijo de inmigrantes italianos que llegaron en busca de tierras allá por el año 1887 y se afincaron en Salto y nada más. La educación, sin embargo, fue una palanca fundamental, fue un elemento central en su vida que le permitió, digamos, hacerse a sí mismo. Naturalmente también es una fecha muy importante y lo quiero mencionar, sobre todo para un docente, en este caso de la educación pública, que el Liceo número 2 de Salto, precisamente su nombre, Antonio Miguel Grompone, está cumpliendo este año sus 50 años de vida. Ese es otro elemento, sin duda, formidable, magnífico, 50 años de una institución educativa que además, por lo que me han contado algunos salteños con los que he conversado particularmente hoy, es una institución que continúa a paso firme, y eso es un elemento sin duda también muy lindo, y es un honor poder mínimamente acercar algunas ideas, el pensamiento de Grompone y su biografía en este contexto de 50 años de esta institución tan importante. Agradezco naturalmente a la Escuela Irán por esta posibilidad. Bien, vamos brevemente entonces, vamos a ir siguiendo con una secuencia de diversas diapositivas, la presentación biográfica de Antonio Miguel Grompone, algunas líneas generales. Nace en Salto el 17 de abril de 1893, hijo de inmigrantes italianos, llegan de un pueblo muy pequeño de Gioia, y en busca de tierras precisamente, y encuentran en Salto esa posibilidad, esa oportunidad. El pequeño Grompone tuvo una infancia realmente muy humilde, colaborando además en las diversas tareas con sus padres. Fue un alumno destacado en esta escuela y posteriormente, como ya fue explicitado, él continúa sus estudios secundarios en el Politécnico Osimani y Lerena, en ese caso becado por la masonería salteña, becado aquí en la Escuela Irán, becado posteriormente por la masonería salteña y becado nuevamente para poder cursar sus estudios de Derecho por esta misma institución que acabo de mencionar, ya en la ciudad de Montevideo. Tiene una actuación muy importante desde el punto de vista gremial también, el doctor Grompone, que comienza aquí, en su Salto natal, en el Osimani y Llerena, y luego va a continuar, se va a prolongar en Montevideo. Es uno de los fundadores de la Asociación de Estudiantes y también el director de la publicación Adelante de ese gremio. Y 1913 es un año muy importante en la vida de este ilustre salteño que hoy estamos recordando. En primer lugar, porque abraza ese compromiso con la educación que va a permanecer, que va a continuar a lo largo de toda su existencia, siendo ya como bachiller profesor de física y química aquí en el Osimani y Llerena, con 20 años de edad. Un elemento interesante también para poner sobre la mesa. Y también el 10 de septiembre de 1913 es iniciado masónicamente en la logia Irán Unión de Salto. Y es un hecho que también merece ser destacado porque es otra condición que lo va a acompañar a lo largo de toda su existencia. Como mencionamos por allí, de 72 años de su vida, nada menos que 52 los vivió como un docente comprometido y al mismo tiempo como un masón. Son dos elementos muy importantes, sin los cuales es muy difícil llegar a comprender su existencia. Y lo iremos viendo a medida que vaya desarrollando una serie de logros muy significativos. En 1914, ese año tan complejo en la historia humana, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, un mundo que lentamente va a procesar un cambio de hegemonías muy interesante. Después de 5 siglos, Europa va a dejar de ser el centro del mundo. Y ese hecho comienza en 1914, es un tiempo verdaderamente removedor. Es en esa época en la que el joven Grompone parte a Montevideo. Y yo
una persona que me gusta la música en general, pero en particular el canto popular o el folclore. Cuando comencé a escribir, recordé inmediatamente aquella canción Adiós mi salto, de Víctor Lima, y me ponía a pensar justamente, tratar de ponerme en el lugar del otro y entender lo duro que sin duda debe haber sido dejar su ciudad natal, la ciudad que lo vio crecer, la que le dio sus primeras oportunidades para desarrollarse desde el punto de vista educativo, y tener que partir a Montevideo a continuar sus estudios. Sin duda es un hecho que, particularmente para las personas del mal llamado interior de la República, y sobre todo para ustedes que están a una distancia todavía más considerable de la que estamos nosotros en la zona este del Uruguay, es realmente interesante de ser analizado. Con 22 años y becado por la Masonería Salteña. Trabaja como ayudante en el Museo de Historia Natural. Esta es otra cosa muy importante. Y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores como jefe de sección. Estudia y trabaja. Más allá de estar becado por la Masonería Salteña, trabaja y estudia. Y aparte tiene militancia gremial. Y aparte tiene una vida masónica muy interesante que iremos viendo además a lo largo de los años profundizarse. Es en esta época, en 1915, cuando obtiene grado de maestro masón, en este caso en la Logia Renacimiento en Montevideo. Y ya en el año 1916, nuevamente retoma la docencia en el ámbito de la secundaria como profesor de filosofía, y allí mencionamos electo suplente por la seccional de Derecho en las elecciones universitarias, es decir, su militancia gremial, digamos, bien importante en algunos años. Tan importante que ante la muerte del doctor Héctor Miranda, el joven Grompone es uno de los designados para hacer uso de la palabra en el cementerio central de Montevideo. Y en 1918, 25 años de edad, un hecho sin duda trascendental, ¿no? Obtiene su título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, estudiando, trabajando, desplegando un montón de actividades y prontamente obteniendo su título. Para nosotros los uruguayos que seguimos soñando con ese país meritocrático y con esa educación que pueda ser un factor de movilidad social ascendente, ver estos ejemplos de Grompone indudablemente nos emocionan, ¿no? Yo por lo menos, sinceramente, que alguien humilde haya podido realizarse mediante la educación y mediante el decidido apoyo de instituciones como esta escuela, como la propia masonería que le dio la posibilidad de continuar y de prolongar sus estudios, son hechos que merecen sin duda manifestarlos. Y en 1919, 26 años de edad, ustedes disculpen que yo sea tan reiterativo con la edad, pero es una de las cosas que a mí por lo menos me impacta. En esos 72 años, ya desde muy joven, una vida plena de realizaciones. Publica curso de metafísica, va a haber una segunda reedición de este libro hacia 1934, y fíjense que es Bas Ferreira el que escribe los de Psicología y Lógica respectivamente, y Escalada el que escribe el texto de Moral, ya digamos relacionado con estos grandes, particularmente con Bas Ferreira. En 1920 la sección del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que trabajaba se transforma en una dirección y él se transforma en director de Comercio Exterior. En una época compleja para el Uruguay porque tras digamos, la bonanza provocada por la Primera Guerra Mundial vienen años complicados, más para un país como el nuestro, agroexportador y demás, y que es fuertemente dependiente debido a ser productor de materias primas y demás de ciertos mercados. Pensemos que también a Grompone en esa época le tocó lidiar con situaciones verdaderamente complejas. Y aquí estamos ante un puesto de especialización económica. O sea que si sumamos tenemos profesor de física y química, profesor de filosofía luego, ya tiene su primer texto escrito, es abogado, ejerce como abogado de manera particular a lo largo de toda su vida, y a ello le agregamos que tiene puestos dentro del Estado de decisión económica muy importante. No va a ser el único, ya lo vamos a ver. Contrajo matrimonio con Lola Giosia, es a lo largo de la década del 20, no tengo la fecha exacta, pero es en la década del 20, y fruto de esa relación nacerán 2 de sus 4 hijos. Y mencioné también al final, para no olvidarlo, la condición de ballista de Grompone, que es
También su identificación con el Partido Colorado y particularmente con el vallismo resulta también muy clara. Incluso parte de su bibliografía va a estar referida a José Valle Ordóñez y a su figura. Ya lo veremos. Grompone, aparte de todas estas actividades, en 1924 organiza el primer Congreso de Profesores en el balneario de Piriápolis, continúa como dirigente de la Asociación de Profesores de Educación Secundaria y aquí también incursiona como profesor de filosofía ya en el ámbito de la formación docente en el Instituto Normal de Señoritas. Y en 1927 llegamos a una fecha muy importante. Yo particularmente, y esto es una opinión muy personal, de los textos que he tenido la oportunidad de leer de Grompone, este ha sido el que más me ha cautivado y pretendo compartir con ustedes algunas citas que tienen una vigencia, a mi juicio, enormes. Conferencias pedagógicas. La sección de enseñanza secundaria de la universidad, en ese momento secundaria aún dentro de la órbita universitaria, le solicita a Grompone el dictado de una serie de cursos de pedagogía que terminan luego siendo publicados en conferencias pedagógicas. Un texto que merece ser nuevamente reeditado y puesto en manos de docentes y de público en general. Su vigencia es tremenda. Continúa profesor catedrático de filosofía, de Derecho ya en el ámbito universitario, presidente de la comisión directiva de la Asociación de Profesores, figura residiendo en Obligado y Rivera, en Montevideo. Y allí viene en 1931 otro puesto de decisión económica importante. Reitero, vayamos sumando todas las actividades de este salteño incansable, verdaderamente. Deja la Dirección de Comercio Exterior y pasa a ser directivo del Frigorífico Nacional. Es uno de los directores del Frigorífico Nacional y lo será hasta el golpe de Estado de Terra el 31 de marzo del 33. En el año 32 publica Filosofía de las Revoluciones Sociales, donde ya claramente se observan algunos elementos de su pensamiento a los cuales vamos a referirnos en instantes. Y fue haciéndose con mucho sacrificio, un muchacho humilde, por supuesto, su propia biblioteca que llegó a ser de las más importantes del Uruguay, con más de 30.000 volúmenes, y según su hija, María Antonia Grompone, las temáticas y las diferentes áreas del saber más diversas que uno puede imaginar estaban en la biblioteca de ese hombre, un hombre que indudablemente tenía una cultura general enorme, es muy notorio ello también. Aquí vemos una imagen, no es la mejor, es del año 32, Grompone joven, por lo menos para hacernos una idea y acercarnos un poco más a este ilustre salteño. Decía, fue destituido por el régimen terrista, entonces no solo él como director, sino todos los otros directores y demás personas que estaban en determinados lugares de toma de decisión, que naturalmente no pertenecían a las fuerzas que dan ese golpe de Estado el 31 de marzo del 33. Y en el año 34 hay dos obras del 34 que son una respuesta al régimen terrista de alguna forma. La primera de ellas, la segunda edición del curso de Metafísica. En el prólogo hay una referencia bastante clara a ese momento complejo que vivía la República. Y luego vendrá otro que es Fuerza y Derecho, un libro que yo en lo personal no pude encontrar, lo busqué en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, encontré a Arturo Ardao, que sí habla de él y dice que en su época fue un aporte importante desde el derecho en la lucha contra el terrorismo. Así lo dice Arturo Ardao y yo lo replico. Y en el 11 de diciembre del 35 se genera un hecho muy importante cuyas repercusiones continúan aún hasta nuestros días. Y es la separación de la enseñanza secundaria de la Universidad de la República. Y aquí aparece un contrapunto muy rico, muy interesante, que pretendo además seguir profundizando desde el punto de vista de la investigación, que es esas dos visiones de la educación de Bas Ferreira por un lado y de Grompone. Sí, Bas Ferreira por un lado, nuestro maestro, un filósofo, uno de los intelectuales más formidables de este país, y Grompone. Digo para tener una idea de quién estamos hablando en el caso de Antonio Miguel Grompone. Tienen visiones contrapuestas. Grompone está de acuerdo con separar la enseñanza secundaria de la universidad, mientras Bas Ferreira se opone. De algún modo este contrapunto lo vamos a ver nuevamente cuando llegue el momento de la formación docente. Y
Bas Ferreira sea el fundador de la Facultad de Humanidades y Ciencias, por un lado, y por otro lado Antonio Miguel Grompone del Instituto de Profesores Artigas. Y hay un elemento que es muy claro, particularmente en Grompone. Grompone es un intelectual formidable, pero es a la vez, así por lo menos lo veo yo, alguien muy práctico, ¿verdad? Muy pragmático, una persona capaz de comprender muy claramente la realidad en la que está parado. Y se da cuenta prontamente de que la educación secundaria tiene una naturaleza diferente a la naturaleza de la educación universitaria. Y sostiene además que debido a la masificación que él ya estaba viendo en esa época de la educación secundaria, era necesario separar, crear, digamos, que dos instituciones diferentes para afrontar ese tema de la masificación de la matrícula, que hoy es un tema que lo tenemos más que claro, ¿no? Más que presente. Bien, continuamos. Entre los años 35 y 36 ocurre precisamente ese hecho tan formidable. A mí por lo menos también fue otro hecho que me llenó de emoción, verdaderamente, porque alguien que supo lo que eran las dificultades para poder estudiar, para poder hacerse un lugar, fue el primero en decirle, porque sabía y vio en carne propia lo difícil que era eso, al hijo de Dieste, un amigo muy lejano de Grompone, y a su madre, Elisa San Martín, eran amigos del matrimonio, eran amigos de Grompone, le envían esa nota solicitándole, bueno, el director del Liceo de Artigas no le dio la beca a Eladio pese a tener notas excelentes, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podés ayudar a ver si podemos conseguir una beca? Y Grompone le dice, no, con beca o sin beca, que venga a mi casa, que será la suya. Es realmente impresionante. Yo, frente a actitudes como esa, son hechos que valen más que 1000 palabras y que realmente hablan por sí solos. En el año 37 también participa de la creación de una asociación de intelectuales frente particularmente al franquismo, al fascismo y demás, porque consideraban que la cultura frente a esos regímenes totalitarios estaba puesto en serio riesgo y era necesario defenderla. Allí también Grompone participando desde otro lugar. En el año 38 publica La ideología de Valle, un texto muy interesante, reeditado hace poco tiempo por Arca, un libro que hace un análisis bien interesante, particularmente, yo les decía hoy, de José Valle y Ordóñez y de sus condiciones de estadista y de realizador, como le llama el propio Grompone en ese texto. Y aquí vemos a Grompone, otro elemento más, es una fotografía junto a Rafael Alberti en la Casa España de Montevideo. Yo lo señalé con un círculo allí para que todos logremos notar en dónde se encuentra, porque también en esta época, ante el franquismo, claramente Grompone se manifiesta a favor del bando republicano, contrario al franquismo, y con la llegada precisamente del reconocido Alberti, que viene exiliado, llega a Montevideo, y Grompone es uno de los que está allí presente para, bueno, compartir y demás con él. También ahí lo vemos claramente identificado frente al franquismo, o frente a un régimen verdaderamente siniestro y terrible, ubicado justamente, digamos, desde otro lugar. Este es otro elemento bien interesante. A lo largo de toda su vida lo vamos a ver siempre en el bando de la democracia y en el bando de la defensa de las libertades más sagradas. Este es otro elemento importante, es una línea de continuidad también en su vida en forma permanente. De su primera mujer se separa y en la década del 30 se casa con María Angélica Carbonell. Tiene 2 hijos y son sus 2 hijos quizás más conocidos. Por un lado, el ingeniero Juan Grompone, reconocido no solo aquí en el Uruguay, sino también fuera de fronteras. Y por otro lado, María Antonia Grompone, que hace relativamente poco tiempo, desde hace poco tiempo está integrando el consejo de la universidad, la recientemente creada Universidad Tecnológica. Es también una profesional muy destacada en el ámbito de la química y demás desde hace muchos años. Y entre los años 39 y 44, casi coincidiendo con toda la Segunda Guerra Mundial, otro hecho formidable, también mencionado, decano de la Facultad de Derecho. Es decir, aquel joven muchacho que partió un día de Salto,
soñando con ser abogado, no solo estudia, se recibe, continúa perfeccionándose, sino que llega a ser el decano, es decir, la principal autoridad en la materia, en particular en el derecho en el Uruguay. Es un hecho que realmente merece ser destacado, aunque en realidad habla por sí solo. Se integra al Consejo de Educación Secundaria, lo hará entre los años 39 y 44, y después hay un hecho muy interesante. El 1 de septiembre de 1939, ya siendo él consejero, Grompone siendo consejero de secundaria, el director Alberto Reyes Tevenet, director del Liceo Miranda, publica un manifiesto donde claramente señala su posición contraria a la guerra. Dice, yo lo voy a leer, es realmente muy breve. Dice en el manifiesto el director, que va a generar una polémica enorme, ya lo veremos, dice: de nuevo la llama de la guerra, como hace 25 años, arde en el suelo de Europa, encendida por las manos de los dictadores, y convoca a la juventud a no permanecer indiferente ante la tragedia que se cierne sobre los pueblos representativos de la cultura y la civilización humanas. El director publica este manifiesto y se arma verdaderamente un escándalo que tiene dimensiones nacionales, y los medios de comunicación se hacen eco del tema. Se discute si realmente un director estaba en condiciones de manifestar públicamente su posición contraria, en este caso, a la guerra y a determinados regímenes autoritarios. Antonio Miguel Grompone, su posición dentro del Consejo, que no es la que termina primando, Antonio Miguel Grompone está a favor, en realidad, del director, y dice, es decir, que tiene todo el derecho a hacer ese planteo, porque además es un planteo que reivindica una serie de valores esenciales, particularmente el valor democrático, y sobre todo uno que me parece, a mí por lo menos, fundamental, y es no ser indiferente frente a la muerte. Estábamos a las puertas del mayor conflicto en la historia humana. 60 millones de muertos iba a dejar ese conflicto. Y hay una frase de un escritor judío que ahora no retengo su nombre, pero que dice, sobreviviente de los campos de exterminio nazi, que dice: lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Justamente este director, si hay algo que no se mantiene, es indiferente ante esta serie de situaciones que ocurren. Luego publica otro texto en el 47, Problemas sociales de la enseñanza secundaria, que citaremos brevemente. Allí lo vemos, una fotografía de un número de Enciclopedia Uruguaya. Pude encontrar una de las pocas fotos que hay de Grompone leyendo un periódico. Y aquí viene, mientras él desarrolla esta formidable carrera como docente, como abogado y demás, por otro lado, y en diferentes puestos de especialización económica, al mismo tiempo continúa una carrera muy importante desde el punto de vista masónico, llegando a ocupar los cargos o los puestos quizás más significativos, los más significativos, los más importantes. El 19 de noviembre de 1943, dentro de poco se está cumpliendo un aniversario, alcanza el grado 33 dentro de la masonería, y desde el 5 de agosto integra el Supremo Consejo del grado 33. Además, dentro de la masonería fue venerable de logia, fue gran secretario de Acción Masónica, soberano gran comendador y venerable gran maestro. Es decir, como venerable gran maestro, representando, digamos, la rama simbólica de la masonería, y como soberano gran comendador, representando la rama escocista. Digo esto para mencionar este otro elemento. No solo es la autoridad en la materia desde el punto de vista del derecho y demás, sino que también lo es dentro de la masonería, llegando a ocupar los puestos más relevantes y más significativos. Vuelvo a reiterar, no sé cuál es, como se pregunta Arturo Ardau, el secreto de esa voluntad sin fallas que tuvo Antonio Miguel Grompone, porque es realmente formidable lograr todas estas cosas, es decir, a la par, ¿no? Digo, desde el punto de vista de su energía, es realmente interesante. Y llegamos a su logro más importante. Hasta que Grompone promueve, crea y es el primer director del Instituto de Profesores Artigas, no contaba el país con un instituto que pudiera formar profesionales especializados en la educación secundaria, que supieran no solo el conocimiento de su asignatura, de su ciencia, sino que además supieran también enseñar, transponer didácticamente esos conocimientos
y que al mismo tiempo tuvieran la capacidad de investigar esos docentes y de generar nuevo conocimiento. Esta obra de Grompone le dedica los últimos 15 años de su vida íntegros a esta institución. Hasta este momento el Uruguay definitivamente no contaba con un instituto capaz de formar profesores. Me quiero detener un momento, bueno, se traspapeló, no importa. Menciona María Antonia Grompone, su hija, que el mayor logro fue el Instituto de Profesores Artigas, y aún en los momentos más difíciles, más complejos, hablaba, aquí está, en los momentos más difíciles hablaba con orgullo y cariño de ese logro tan importante. Sí, efectivamente, este salteño además fue el primero que creó una institución que pudiera formar profesionales, porque él ya prontamente constató que la educación secundaria precisaba un tipo de profesional diferente, distinto al del ámbito universitario o al del ámbito primario. Y su nombre, bueno, pasa a integrar junto a Varela, Berra, Vázquez Acevedo, Figari, Vaz Ferreira, el de los principales realizadores de la educación. Y aquí este otro elemento que es fundamental, esa conciliación de idea y acción, que es muy difícil. Yo no voy a hablar de otros, voy a hablar de mí. Es muy difícil en la vida uno poder realmente pensar en determinadas cosas, tener determinadas ideas y que la idea y la acción terminen siendo una. Es realmente difícil, es complejo lograrlo. Grompone, a lo largo de toda su vida, por lo menos así lo veo yo, definitivamente logra conciliar idea y acción. Y no es un filósofo al costado del camino que se queda reflexionando y meditando a distancia. Es un filósofo práctico, es alguien que no solamente piensa y demás y está al costado del camino reflexionando, sino que después actúa. Ese es otro elemento también interesante que uno no encuentra definitivamente en todas las personas. Bien, continúa con una serie de publicaciones, funda la Sociedad de Psicología del Uruguay. Hay un artículo sensacional, se llama La personalidad humana de Einstein, donde hace un análisis muy interesante de ese sabio tan significativo en nuestro siglo XX, que fallecía precisamente en ese año 1955. Y en un homenaje del diario Acción a Valle Ordóñez por los 100 años de su natalicio, de su nacimiento, le correspondió a Grompone la parte dedicada específicamente a la educación y a las realizaciones educativas de ese primer vallismo, particularmente la extensión de la educación secundaria a todos los puntos de la República, o a todas las cabezas departamentales. Aquí lo vemos disertando Grompone en la Sociedad de Psicología, en el día de la fundación, en el acto inaugural. No es muy buena la imagen, les pido las disculpas del caso. Y bueno, publica Pedagogía Universitaria en el 63, el último de sus libros, y fallece el 4 de junio del 65 en Montevideo a los 72 años de edad. Traté de ser lo más sintético posible, créanme que es muy difícil ser sintético frente a una personalidad realmente impresionante. Yo realmente lo que siento es una admiración, no tengo ningún problema en mencionarlo, una admiración profunda hacia este intelectual y a todo lo que no solo pensó, no solo escribió, sino que también hizo. La acción, reitero, conciliar idea y acción, no resulta una tarea sencilla. Bien. Y vemos claramente en Grompone un inclaudicable compromiso y una fe absoluta en la educación y cómo a través de ella es posible el perfeccionamiento tanto moral como material de las sociedades. Este es un elemento también clarísimo en Grompone. ¿Cuáles son los elementos, a mi juicio, que afirman esto? En primer lugar, su experiencia de vida como estudiante, que le permitió comprobar la importancia de la educación y lo que la educación puede lograr en las personas y cómo puede transformarlo. Sus cualidades académicas, que son notorias, sus realizaciones lo demuestran, e indudablemente también su condición de masón, de la que no podemos despegarnos porque 72 años, de los que vivió 52, lo vivió desde esa condición y seguramente su conciencia moral se vio muy nutrida por principios de esa institución. Muy sintéticamente, el pensamiento de Grompone, dice Real de Azúa que claramente él ve en su pensamiento una concepción sociocéntrica
La sociedad tiene un componente muy importante, sin embargo Grompone no deja de poner acento en el individuo, y uno nota en Grompone en forma permanente en su obra una preocupación por el individuo, por su libertad, por una educación que en lugar de avasallar y de ir contra esa libertad, por lo contrario sea capaz de promover esa libertad. Bien, y algún elemento más, hay una clara base en la razón, hay un rechazo clarísimo, explícito en sus obras a toda posición dogmática o a toda mirada en blanco y negro que no permita ver los tonos de grises. Bien, continuamos entonces. ¿Por qué creemos que es un faro en la tormenta? Y los últimos minutos los vamos a dedicar a esto. Porque la educación del Uruguay en el siglo XXI y los principales problemas que la educación indudablemente tienen o indudablemente presentan, tienen en Grompone a una guía para poder salir de esa situación compleja. Intentaremos demostrarlo a partir de este momento. En primer lugar, Grompone habla muy claramente de condiciones, lo que nosotros hoy llamamos condiciones de educabilidad. Es decir, él dice, en primer lugar, locales en condiciones, y en primer lugar, tener los materiales de estudio y demás para poder trabajar. Si las condiciones de la educabilidad no están dadas, es muy difícil que el acto educativo se pueda producir. Es un elemento interesante en épocas donde se discute temas de infraestructura y si son importantes o no. Grompone señala claramente que sí, son fundamentales para que el acto educativo ocurra. Bien. En segundo lugar, habla de la situación de los profesores, de los malos sueldos. En el año 1927 no es posible en 45 minutos de clase, con una cantidad de alumnos que pasa de 40 por clase, seguir el desarrollo mental de cada adolescente. Se puede juzgar el almacenamiento de conocimientos, pero no la manera como se adquieren esos conocimientos. 1927. Cualquier coincidencia con nuestra realidad la vigencia es tremenda realmente. Bueno, la cantidad de asignaturas, el número de horas que terminan haciendo que el profesor sea nada más que un señor de paso por la clase, como dice él, y no se interiorice y no conozca nada de sus alumnos, es otra de las cosas que nos pasa a los educadores que desde 1927 y 1952 aparecen mencionados por Grompone. En este sentido podríamos decir quizás que nada nuevo bajo el sol. Otra línea muy clara, los estudiantes, dice Grompone, como centro de la educación. El centro de la educación no puede ser el profesor. El centro de la educación, dice él, tiene que ser el estudiante. Elemento del cual todavía tenemos que seguir tomando nota. Él dice las necesidades más imperiosas, la solución de locales y demás, nos han hecho desatender lo más importante. Investigaciones para saber quiénes son nuestros estudiantes, cómo son, cuáles son sus gustos, intereses, etc. Bien, otro elemento, dice, la enseñanza se da a adolescentes, se le da en una época en que hay procesos biológicos y psicológicos tremendos que se producen y en eso nosotros tenemos que ser capaces de contemplar y de entender esa situación. Y dice, a un máximo de actividad biológica se agrega un máximo de esfuerzo intelectual, o lo físico o lo mental tiene que hacer crisis, dice él. Y propone que la educación como tal se inicia el estudio de la enseñanza después de los 14 años. Quizás un elemento de lo que nosotros conocemos como el ciclo básico, a diferencia del segundo tramo en secundaria. Muy bien. El espíritu de nuestra enseñanza, ya estamos llegando casi al final. Sin embargo, esta cita yo me voy a tomar un instante nada más y quiero leerla y compartirla y realmente creo que hay poco para agregar. Decía Grompone en 1927, pero también lo sigue diciendo en el siglo XXI. Enseñanza que sea solamente repetición de lo hecho no tiene valor. Enseñanza que no haga nacer una experiencia personal en el alumno es ineficaz. Para crear con nuestra fuerza, para poder producir, es necesario haber adquirido la aptitud necesaria para comprender por sí primero y para realizar por sí después. Se trata de, dice, la experiencia personal del estudiante en lugar del verbalismo
tan característico aún hoy de nuestra educación. Y dice, la cantidad de conocimientos no es lo necesario, no es lo que importa cuánta cantidad de conocimientos yo supuestamente le doy al alumno. No, importa qué herramientas le doy yo a ese alumno para que él pueda hacerse a sí mismo. Y me permito aquí una comparación con una escultura que me gusta mucho de Rodin, en la que se observa a un hombre que está esculpiéndose a sí mismo. A mí me gusta pensar que la educación cumple ese papel, no que nos esculpe a nosotros, pero sí que nos da las herramientas para nosotros poder esculpirnos y forjar nuestra personalidad y liberar, ¿verdad?, toda nuestra personalidad y demás. Bien, también aquí lo señalo muy brevemente al pasar, él dice, es fundamental el profesor, su vocación, su capacidad, su gusto por adquirir nuevos conocimientos, su curiosidad. Si el profesor no tiene estos elementos, nada puede hacerse. Si el docente no tiene amor por lo que hace, no siente amor por su tarea y por los estudiantes y demás, bueno, su tarea no tiene absolutamente ningún sentido. El componente afectivo en la educación, que también tiene un lugar absolutamente central, también es puesto de manifiesto. Y menciona la tendencia generalizada de que muchas veces cualquier persona puede aspirar a la enseñanza media. Él está muy preocupado, obviamente, porque sean profesionales los que estén allí. Vamos a continuar esta cita para no extendernos más en el tiempo. Y esta otra también, con el ánimo particularmente de no aburrirnos. Aquí otro elemento importante. Cada asignatura tiene, dice él, un valor en el conjunto. El docente que pone su asignatura por delante de la educación como tal no ha entendido nada, dice Grompone. Y utiliza un concepto de Giordano Bruno bien interesante. Dice, la clave está en considerar que ninguna materia, todas, son centros del plano. Aplicaríamos aquí la definición del infinito de Giordano Bruno: el centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna. Un concepto extremadamente significativo. Y también menciona que la educación debe corresponderse con el mundo real en el que vive el estudiante. Otra cosa que seguimos sin comprender, y me hago la autocrítica, los profesores de historia. Enseñamos el pasado por el pasado mismo. Para un estudiante del siglo XXI eso no tiene sentido. Tiene sentido si yo le demuestro que el pasado es también presente. Pero para eso tengo que identificar aquellos elementos del pasado que permanecen en este tiempo. Y me quiero quedar ya en el final con esta cita. Dice, nos viene muy bien a los docentes, no dejo de decir que debemos de reivindicar condiciones de trabajo, son importantes, pero esta cita: produciendo para la enseñanza se gana el dedicarse a su propia vocación. Si gana más el industrial es porque la única riqueza que la vida puede darle debe traducirse en la moneda. Y los que sentimos la docencia como una vocación realmente entendemos muy bien el significado de esta frase. Y que más que un salario, una justa remuneración, sentir el reconocimiento de nuestros estudiantes y demás, y haber sido una persona medianamente importante en su vida, ya para nosotros eso es un elemento más que satisfactorio. Muy bien. Esta parte la vamos a obviar. Menciona que se quiere, que la educación, en realidad el problema de la educación no es solo educativo, sino que es un problema también social, y así debe verse. Él dice particularmente, desde el momento en que se masifica la educación secundaria, una educación pensada para unos pocos, a la cual ingresan en pocos años muchos, hace agua por todas partes. Es el problema que nos sigue ocurriendo aún en el día de hoy. Y quiero llegar algunas consideraciones ya finales. Ahora sí les prometo que es el final. Es un legado de vigencia plena el de Grompone, no es un legado, no es algo del pasado o algo de otro tiempo, es también de nuestro tiempo, es también del presente, y es un olvido inadmisible este. Yo sinceramente, y los quiero invitar a plantar aquí una semillita de rebeldía. No puede ser que un hombre de la talla de Antonio Miguel Grompone en este país no sea reconocido, pase, me hago cargo de lo que estoy diciendo, por supuesto, pase muchas veces como alguien que Grompone. ¿Quién fue Grompone? Y sin embargo tenemos una realización formidable de este hombre, una vida plena de realizaciones y de servicio y de amor a sus semejantes,
que pasa absolutamente desapercibida. Hay que rebelarse frente a esta situación y la forma de rebelarse es dar a conocer su legado y la vigencia de su legado. Y quiero terminar con estas preguntas. ¿De qué valen nuestras existencias, la de nosotros los adultos, si no somos capaces de legarles a las generaciones venideras un mundo mejor, un mundo más fraternal? ¿De qué valen nuestras vidas si no podemos garantizarle al presente y futuro del país en que vivimos una educación que forme seres libres, críticos, comprometidos y que promueva fundamentales valores para el bienestar y el progreso humano? ¿De qué vale nuestra vida si a las generaciones jóvenes no podemos legarle una mejor educación? Y concluyo con esta frase de Arturo Ardao, que es con la que empecé el libro y es con la que lo culmino, y tiene que ver con esta exigencia de reivindicar su legado. Dijo Arturo Ardao en el 65, un año después de la muerte de Herón Poli: deja un legado que obliga a la gratitud, pero también llama al deber. Les agradezco por vuestra tolerancia.